En el programa anterior les hablé del circo de tres pistas, las que conocemos como órgano legislativo, judicial y ejecutivo. Pero esas pistas no son del Estado, sino de oligarquías que se apoderan de los tres órganos, porque así llamamos en El Salvador a los poderes o potestades del Estado. Días, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Donde quiera que estén y a la hora que sea, este es el canal de la Demarquía, una nueva forma de poder popular. Soy Orlando de Sola y les saludo desde El Salvador, corazón valiente de América pensante. En el programa anterior les hablé del circo de tres pistas, las que conocemos como órgano legislativo, judicial y ejecutivo. Pero esas pistas no son del Estado, sino de oligarquías que se apoderan de los tres órganos, porque así llamamos en El Salvador a los poderes o potestades del Estado. Y los circos de tres pistas se hicieron famosos en el pasado porque ofrecían espectáculos múltiples a públicos inmaduros. Los espectadores se sentaban en butacas de tabla bajo carpas de lona, y eran entretenidos por trapecistas y equilibristas que se alternaban con malabaristas. Pero no se puede gobernar por distracción, por lo que debemos transitar del mundo del entretenimiento al reino de la aquiescencia, que es como llaman en Inglaterra, al entendimiento entre mandante y mandatario, que en el caso del Reino Unido son el pueblo y el rey, aunque no haya sido electo. Cuando el consenso o aquiescencia es amplio, los monarcas se vuelven demarcas, porque tienen el apoyo popular. Pero cuando no lo logran, se vuelven tiranos, como tantas veces ha sucedido en el pasado. Por lo que han habido reyes buenos y malos. Pero eso no solo depende del carácter del mandatario, sino de las circunstancias. Y no hay que perder de vista que el mandante es el pueblo. Pero el propósito de este programa no es examinar la efectividad de monarcas, sino la justicia de jueces y magistrados en el órgano judicial. La cabeza de ese órgano es la Corte Suprema de Justicia, que se compone de 15 magistrados electos por 84 diputados, ahora reducidos a 60 como fueron los que hicieron la Constitución de 1983. Pero los diputados, según esa Constitución, no representan al pueblo, sino a los partidos. Y también los magistrados electos por los diputados, por lo que los integrantes de las 5 salas que componen la Corte Suprema de Justicia deben ser escogidos de otra manera. Lo principal es que sean justos, porque la Sala de lo Constitucional, que es la más importante, debe interpretar la voluntad de los constituyentes de la Guerra Fría. Pero la voluntad de los constituyentes del pasado no es la misma que la voluntad del pueblo en el presente, después de varias décadas de guerra civil y social. Sobre todo porque la pobreza estructural, la marginación sociocultural y la forma viciada de hacer política no han sido del todo superadas. Y queda mucho por hacer, pero lo primero es evaluar nuestros sistemas de conducción y producción, los que llamamos democracia y capitalismo, pero en realidad son demagogia y mercantilismo. Y como uno de los principales componentes de los sistemas de conducción y producción es la justicia, debemos asegurarnos que sea justa. La justicia no se administra, sino se aplica, pero ello implica tener la voluntad o poder necesario para hacerlo, lo cual no siempre ocurre porque hay interesados en diluirlo.
Por eso hemos tenido payasos y otros personajes que se perfilaron como domadores, pero en realidad eran impostores. Así sucedió en 1977, cuando un candidato militar se perfiló como domador de guerrilleros. Pero 2 años después, en 1979, fue derrocado. Un golpe militar lo sustituyó por una junta de gobierno, la cual fue seguida por otra hasta que el proceso culminó con la Constitución de 1983. Pero la voluntad del pueblo no es igual a la de los constituyentes. Se necesita sentido común para interpretar la necesidad, no solo de cosas materiales como aire limpio, agua pura y alimentos nutritivos, sino de justicia. Y no solo de pan vive el hombre, pero tampoco puede vivir de circo, por lo que debemos asegurarnos que el poder, ahora órgano judicial, sea justo. Ello implica que sus integrantes y operarios respeten el derecho natural que los fundadores de Estados Unidos reconocieron como vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Pero eso no lo entienden los malabaristas del derecho artificial, que se valen de artificios para engañar, no solo en los lentísimos tribunales, sino en el mercado, donde la manipulación de necesidades y posibilidades impide que éste sea justo. Para que el mercado funcione debemos comprender que los factores de producción no son tierra, capital y trabajo, sino personas, recursos y bienes, y que la aplicación de justicia en los tribunales deben hacerla personas justas que comprenden el derecho natural, no magos y prestidigitadores que con artificios lo engañan. Por eso el sistema judicial debe ser cambiado para que el derecho deje de ser interpretado como el arte de la malicia. Y eso no sucederá en el circo de 3 pistas con que tratan de distraernos, pero que en realidad es para subvertir nuestras necesidades y derechos. Por eso llaman positivo al derecho artificial, que sigue siendo el favorito de los aficionados al circo. Y eso es lo que sucedió durante la Revolución Francesa, cuando girondinos y jacobinos se oponían al antiguo régimen, hasta que llegó Napoleón Bonaparte y los puso en orden. Napoleón se coronó emperador en 1804, pero fue derrotado en 1815, y la coalición conservadora que lo derrotó se reunió en Viena para repartirse poder y territorio. Pero el nuestro es escaso, por lo que debemos ordenarlo y confiar en el talento de los salvadoreños, porque la oposición pretende regresar al pasado y entorpecer el progreso. Pero el futuro de El Salvador es brillante, aunque necesita justicia. Por eso el mercantilismo jurídico debe de ser erradicado. Y aunque no queda mucho tiempo, debemos actuar con rapidez, porque cada vez que el órgano legislativo debe elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia, hay un impasse, como lo hubo en el 2009, cuando el Ejecutivo de entonces lo resolvió en casa presidencial. El novato presidente de entonces convocó a los jefes de los partidos y el resultado fue la Sala de lo Constitucional, que llamaron de los magníficos por una producción de Hollywood. Pero la política no es una película ni un circo, por lo que debemos parar el peligroso tráfico de influencias, procurando que solo personas justas, no malabaristas y equilibristas, lleguen a cargos públicos. Porque el órgano judicial es para hacer justicia, no para administrarla con artificios que llaman jurisprudencia, pero que de prudentes no tienen nada, y menos de justos. Por eso agradezco su atención y espero verlos en la próxima edición de este canal. Muchas gracias.